Hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos. Estamos a esta hora, como cada viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta el mediodía, conversando de ciencias económicas y administrativas con el Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas AG y su página web copsea.cl. Ahí está, la estamos mirando ahí. Bueno, ahí también puede ingresar a nuestra radio también, pues pinchar el link ahí y llega a H Radio. Estamos en el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl en nuestra casa digital. Y hoy día nos acompaña Jorge Lucero, el presidente de este colegio, y por supuesto don Jorge Ávilas. Perdón, Áviles. Perdón, Jorgito, le confundí. Y que justo estábamos hablando fuera del micrófono de nuestro gran amigo Jorge Ávila. Qué gusto de saludarlos, bienvenido nuevamente a la radio. Gracias por compartir cada viernes con nosotros, Roberto. Un gusto, Hernán, un gusto saludarte. Un gusto saludar también ahí a Jorge Avilés, que sí. No sé, está en Santiago, por la semana pasada estaba en Chillán, ahora sí. Está en Santiago. Me reía porque en la presentación me nombraste Jorge Lucero, pero yo soy Roberto Lucero. ¡Roberto Lucero! Oye, yo nos quedamos pegados, que estábamos conversando mucho de Jorge. Y a Jorge Avilés le dijiste Jorge Ávila. Quedamos pegados. Oye, un saludo a mi querido Jorge Ávila. Oye, a propósito... A propósito, tiene su programa oye, y tiene él un programa de rock aquí en H Radio. Sí, Jorge Ávila. Oye, ¿quién está pidiéndome entrada? Juan Francisco Sea, ¿le damos una entrada o no le damos una entrada? Sí, dijo que quería entrar a saludar. Quería entrar a saludar. Vamos a darle la entrada entonces. Ahí le vamos a darle la entrada entonces. Ahí vamos a ver para que no nos compagine la televisión, como decimos. Le vamos a dar la entrada ahí. Ahí le dimos la entrada. Hola, ¿están grabando, cierto? No, estamos al aire ya. No, ya me salgo al tiro. No, tranquilo, saludos, tranquilo. ¿Cómo está Juan Francisco? Bien. Aquí estamos confundiendo los nombres, los apellidos ahí. No, quise entrar solamente primero para saludar a mi presi, que no hace mucho tiempo que no lo veo. Ya. Andaba ocupado, me dejaba botado. Al Ya. Jorge, y para ver que estuvieran bien, que estuviera todo bien ahí. No, estamos grabando, no grabando, en el aire. Con el fondo lindo. No me di vuelta a los temarios, Nampa, que efectivamente salga todo perfecto. Sí, ya los pusimos de acuerdo fuera de micrófono con los panelistas. No, qué rico. Oye, no es al aire la cuestión, así que estamos fritos, me tengo que aguantar nomás la sorpresa. Éxito, que lo pasen chancho, que salga un programa lindo. Vale, un abrazo, cuídate mucho, amigo. Ya. Un abrazo, chao amigo mío, Roberto, chao Jorge. Chao. Ahí está, hoy estamos en el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl. Jorge, conversemos con algo que era súper importante, un tema que no está el ingreso mínimo, ya publicado, 500.000 pesos, que obviamente tiene una no es instantáneo, obviamente, supongo que al 2023 me parece que se cumple en abril o junio del 2023, ¿se llegaría a los 500.000 pesos, Roberto? 2024. 2024, perdón. 2024. Oye, corrieron con la ley, porque el lunes 29 se fue a tercer trámite en la Cámara de Diputados, se aprobó el ingreso mínimo, y no solamente el ingreso mínimo, sino que también trae otros temas relacionados con el tema de los apoyos, los subsidios. Sí. Y el día 30 de mayo, y al día siguiente, se publicó la ley 21.578, en la que reajusta el sueldo mínimo. Entonces ya quedó, y eso hizo que se tuvo que correr para ajustar los sueldos, porque aquí habían varias situaciones. Hay empresas que pagan, por ejemplo, entre el 25 y el 25 de mayo, no sabían si pagaban con el sueldo nuevo, con el sueldo antiguo, y uno ahí buscando alternativas. Y el grueso de la empresa que paga el último día del mes o a fin de mes,
también en ese día había que corregir, modificar. Y esta ley, como tú señalaste, entonces aumentó el sueldo mínimo. Si el sueldo mínimo tiene una gradualidad. Correcto. Con fecha a contar del 1 de mayo del 2023, el sueldo mínimo subió a 440.000 pesos. Cuando sube el sueldo mínimo, también hay que entender, hay un concepto que se llama gratificación, que es como una gratificación mensual que las empresas pagan. Entonces, cuando sube el sueldo mínimo, también sube la gratificación. Y también se ajustaron la asignación familiar. También tiene un efecto de modificación, claro. Entonces, claro, uno se queda con el sueldo mínimo, pero también trae asociado estas otras modificaciones que están en esta ley. En el artículo primero de esa ley está el sueldo mínimo. Entonces, el sueldo ahora, a contar del 1 de mayo, 440.000 pesos el sueldo mínimo. A contar de septiembre del 2023 sube a 460.000 pesos. Y en julio del 2024, a contar del 1 de julio del 2024, el sueldo mínimo queda en 500.000 pesos. ¿Ya? Teniendo también en consideración que si el IPC del año 2023 supera el 6%, entonces en enero del 2024 el sueldo mínimo va a subir a 470.000 pesos. Eso es la reajustabilidad del sueldo mínimo con esta ley. Pero ¿qué es lo que traía asociado? ¿Qué trae asociado este tema del sueldo mínimo? Resulta que, creo que lo comentamos en nuestro programa, es decir, el aumento del sueldo mínimo, el efecto que tiene, o el impacto que tiene, es en las pymes. Correcto. Es decir, las pymes se ven afectadas por esto, si se van a ver afectadas en tema de su flujo con este aumento de sueldo mínimo. Entonces, para que esta ley pudiera aprobarse, traía de la mano, por ejemplo, la extensión del subsidio para alcanzar el ingreso mínimo garantizado. ¿Ya? Eso es ahí hay una extensión del ingreso mínimo. Sí. Que se venía operando, si se venía aplicando, ¿cierto? ¿Con cuánto están ayudando de subsidio? Mira, es más o menos como 50.000 pesos. Como 50.000 pesos. Por ahí. Pero hay que entender que hay un subsidio. Este del subsidio para alcanzar el ingreso mínimo garantizado es directamente para los trabajadores, es decir, el que lo pide es el trabajador. Ya, así tú venías aplicando, es decir, el trabajador tenía que pedirlo, pero eso ya se hizo una extensión, ¿ya? Y eso se sigue aplicando. Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que en el artículo 8 de esta ley está el subsidio para las pymes, es decir, un subsidio transitorio para las pymes que va a aplicarse a contar del año 2023 y hasta el año 2025. Y este subsidio para las pymes es un subsidio que se le va a dar al empleador, no al trabajador. ¿Ya? Y quién va a administrar este tema va a ser el Servicio de Impuestos Internos. Y por lo tanto las empresas, en 20 días más, porque de acuerdo a la ley dice que esto partirá en el día vigésimo 20. En 20 días más parte, se implementa, se tiene que postular, se tiene que solicitar este subsidio. Esto está para empresas que venden entre 0,1 y 100.000 UF. Son los que pueden acceder. Por supuesto que tienen que tener trabajadores, hay unas restricciones, por ejemplo, uno puede postular la IRL, por ejemplo, y la empresa postula. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero por ahí viene... Es un poquito enredado el tema, porque... ¿En qué sentido que enredado? Afortunadamente el cálculo lo va a hacer el Servicio de Impuestos Internos. La empresa postula. Hay un subsidio base que va
35.000, 40.000, 50.000 pesos. Depende de algunos factores. Eso se llama subsidio base. Hay un subsidio variable que está asociado a otros factores de la empresa, relacionados con la empresa, con el tipo de empresa. Y hay un factor que se tiene que determinar. Entonces, el subsidio, o sea, es un cálculo, va a ser un cálculo que va a ser el servicio dependiendo de los trabajadores que de la cantidad de trabajadores y todo eso, variables, y que te va a permitir. Entonces la empresa tiene que postular y el servicio de impuestos internos les va a dar, ¿cierto? Les va a dar este subsidio que se le va a empezar a pagar a las empresas, ¿ya? Vale. Pues digo, esto está orientado a las pymes. Las pymes hoy día son empresas que clasifican, que venden esto es para micro, pequeña y mediana empresa, porque estamos hablando de ventas entre 0,1 UF y 100.000 UF. Sobre 100.000 UF ya eres considerado una gran empresa. Entonces, eso es lo que trae esta ley, esta ley que trae en consideración este subsidio. ¿Por qué? Porque el tema era que para poder ser aprobado, para que te aprobaran esta ley, bueno, tuvo que llegarse a eso. Sí, pues, y llegar a un acuerdo con los demás sectores, porque obviamente el gobierno no tiene todos los votos. Vamos, Roberto, con la opinión. ¿Y sabes cuál es lo otro? Y el otro elemento, o sea, había otro elemento más, que esta fue la última carta que se jugó el gobierno para que le aprobaran este proyecto. Es la tasa de impuestos de primera categoría para el régimen PYME. El régimen PYME es un régimen que tiene un impuesto del 25% de impuesto de primera categoría, pero en los años tributarios 2021, 22, 23, es decir, hasta este año tributario, el régimen PYME pagó un 10% de impuesto. Era una tasa transitoria. La tasa de impuesto de primera categoría es un 25%. Perfecto. Esa es la tasa general. Pero producto de la pandemia, el gobierno a las pymes, a los que están en este régimen que se llama régimen PYME, que es 14D3, se pagaron durante los últimos 3 años tributarios, se pagaron 10% de impuestos. Y por lo tanto, a contar del año tributario 2024, los años tributarios se cuentan en el año en que se pagan los impuestos. El año tributario 2024 corresponde al ejercicio comercial 2023. Por lo tanto, a contar del 1 de enero de 2023, año tributario 2024, el impuesto de primera categoría para el régimen PYME volvía a su valor que está establecido en la ley, en el artículo 20, que es un 25%. Pero con este proyecto de ley, y para ayudar a las pymes, la tasa va a ser un 12,5%. ¿Ya? Vale. Para el año 2024. Hasta eso es lo único que dice. No se habla más por que se va a haber una transitoriedad en los años siguientes. Así que eso es lo que trae esta nueva ley que aumenta el sueldo. Claro, porque vamos a ir con la opinión de Jorge ahora, vamos a saludarlo, y obviamente Jorge, el tema es que los que no sabemos todo esto, vemos el titular y el sueldo mínimo, ¿no? Pues y de ahí ahora lo ha desglosado muy bien Roberto, y nos ha dicho todo lo que implica para ustedes, sobre todo los contadores, los administradores de empresas, que tienen que hacer una serie de cálculos para poder llegar a implementar esta ley. ¿Cuál es tu opinión, Jorge? Qué gusto de saludarte, bienvenido a la radio. Oye, siempre es un agrado compartir un programa con ustedes, Hernán, saludar a Roberto. Echamos de menos a nuestro compañero de programa, Juan Francisco, pero en este momento no nos puede acompañar. Claro. Sí, un día movido, Sí. Una semana movida en todo. Sí. Fue bastante movido también, bastante novedades. Tuvimos el tema del desempleo hace unos días. Hoy día apareció la actividad económica. Hemos tenido algunos golpes de indicadores, y también durante la semana pasada, si no calculo bien los días, el tema del aumento del sueldo mínimo. Sí, como decía Roberto, esto no es llegar y aumentar un monto de sueldo mínimo. El
mucho más que eso. El gobierno está prácticamente asumiendo un costo de 160 millones de dólares que tiene que ver principalmente con el tema de las asignaciones familiares. Fíjate tú que hasta yo me acuerdo cuando era chico allá en Ñuble, estoy en Santiago, Roberto, por si acaso la pregunta al principio, iba al colegio y también participaba de las colaciones ahí en el campo, ¿cierto? También hay del sueldo mínimo, depende en el monto de las becas. Existe un binomio, un polinomio que calcula y dentro de la fórmula va el sueldo mínimo. Por lo tanto, esta cosa no se trata de llegar y decir que vamos a subir el sueldo mínimo, sino que tiene un montón de aristas que hay que considerar porque el Estado tiene que ponerse con más lucas. Y en este caso, lo que en definitiva el gobierno está asumiendo son 160 millones de dólares. Sí, las pymes tienen que recibir cierto subsidio que va principalmente por el lado de algunos tramos, porque la DN3 pequeña, mediana, no me acuerdo la otra clasificación, pero por ahí va enfocado. En promedio, lo que le va a pasar por trabajador, de acuerdo a la información que yo tengo, son 32.000. Varía las tres clasificaciones, pero en promedio son 32.000 pesos por trabajador. En promedio, claro, sí, en promedio. Por eso te digo 35, claro, sí, está bien. Claro. Y lo que asumen que son más o menos como 390.000 trabajadores que están en las pymes. Ahí colocándole un número, porque esto de alguna u otra forma tiene que evaluarse cuántos trabajadores es el subsidio que hay que colocárselo. Sí. Y este gasto fiscal, Hernán y Roberto, significa 25.000 millones de pesos para el gobierno. Como decía Roberto, una cuestión parcializada, que ya se inició a partir del 1 de mayo del 2023, y que a partir del 1 de septiembre del 2023, Roberto, reitero tus palabras para que nuestra gente nos escuche, 460.000, y tiene la condicionante si por ahí durante el año 2023 tenemos un IPC mayor al 6%, se sube el 1 de enero 470.000. Y a partir del 1 de julio de 2024, 500.000. Y la condicionante es si tenemos una tasa de IPC acumulada durante el último año 6% hacia abajo, no aumenta el 1 de enero. Pero así como vamos y de acuerdo a cómo están las cosas, a los indicadores que hemos visto los últimos días, ojalá, por ejemplo, por el costo a la clase media importante, no superemos esos índices, pero bueno, estamos expuestos ya a este tipo de inflación y por supuesto hay que informar a la gente con respecto al salario mínimo. Sí, oye, permítame, estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital, conversando de ciencias económicas y administrativas junto al Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas AG, que tiene su página web www.copsea.cl. Pueden ingresar ahí, ¿no es cierto? Ahí tienen todos los datitos, que les interese conocer el nuevo colegio. Pueden ingresar ahí, están todos ahí también. Si quiere también participar, por supuesto, va a tener toda la información. Roberto, también, bueno, esto también lo habíamos hablado, aumentar el sueldo mínimo también implica un problema de desempleo también, hay que decirlo. O sea, hay gente, por ejemplo, que dice una empresa, oye, me aumentaron, tengo que pagarle más a los trabajadores, y siempre uno, los que algo entendemos, siempre las empresas echan mano a disminuir el personal. No venden un camión, no venden una maquinaria, no cierran un negocio para tener más plata, sino que disminuyen personal. Y eso significa que sube el desempleo, que ha estado subiendo. ¿Cuál es tu mirada frente al tema del desempleo, Roberto? Mira, yo creo que... Y el efecto que va a tener esto también al desempleo. Mira, ¿sabes? Lo que yo veo, ¿ya? Una pyme, ¿ya? Necesita, por ejemplo, 5 trabajadores. Piensa en una empresa de seguridad, por ejemplo. Una empresa de seguridad ya no puede funcionar con menos de 5 trabajadores, sí, o menos de 6 trabajadores, dependiendo del sistema de turno y todo. Entonces, cuando te sube el sueldo mínimo, esa empresa no puede decir, no, yo ahora voy a tener 4 trabajadores, no 5 o 6. Entonces, para mí el tema, y por eso la importancia de los subsidios y de los apoyos a las pymes, es que la pyme, lo que puede ocurrir es que la pyme no
quede asfixiada, Sí. tenga problemas de flujo de caja y al final la pyme terminando, cerrando. O despidiendo trabajadores. Pero por producto de que la pyme no puede seguir funcionando. Sí. ¿Entiendes? Es decir, Sí. el tema no es que la pyme dice me voy a desprender de trabajadores para poderse... a lo mejor lo podrá Sí, hacer sí. hasta donde pueda, pero yo te vuelvo a reiterar, si la pyme Dependiendo necesita- del rubro, claro. Claro, pues si tú tenías un negocio que tiene que abre un negocio que da venta público, que tiene un horario de funcionamiento, tú tienes que tenerlo con personal. Entonces, yo creo que el problema viene ahí para la pyme. El problema es que la pyme entra en riesgo, o podría entrar en riesgo de desaparecer. ¿Ya? Y por eso que la importancia de los subsidios y de todos los apoyos que se dan. Porque también lo hemos hablado, es decir, el tema del aumento del sueldo mínimo para las empresas que venden sobre 100.000 UF, generalmente a ellos no les afecta en nada porque ellos ya están sobre el sueldo mínimo. Estas empresas, el sueldo mínimo, el sueldo mínimo está por sobre Sí. el sueldo que está por ley, ¿te fijas? Sí. Entonces, lo único que van haciendo es que van achicando la brecha, porque achicando la brecha en el sentido de que cuando sube el sueldo mínimo se empieza a acercar al sueldo mínimo que tiene esa empresa que está más arriba. Entonces, eso también tiene un efecto negativo, porque una persona gana 500.000 pesos hoy día. Su sueldo base son 500.000. No le va a subir nada. Y el sueldo mínimo está en 410.000. Ah, ya. Aumenta el sueldo mínimo a 440. Entonces, ¿qué es lo que piensa ese trabajador que gana 500.000? Y él va a subir a 540. Y no es así. No, pues no le sube. Porque eso depende del empleador. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Va generando que esa persona, ya ahora su trabajo, que tenía una diferencia de 90.000 pesos con el que tenía el sueldo mínimo, ahora se acortó. Entonces, eso también tiene un efecto un poquito negativo. Así que, el tema está en que lo que se tiene que hacer los gobiernos es apoyar a las pymes, porque las pymes son el grueso de la economía. Sí, pues. Sí, pues De 1.300.000 empresas que existen legales, estas son las legales, Sí. estas son las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos, de 1.300.000 empresas, 1.000.000 son pymes. 1.000.000, po. Claro. Que dan el 80% aproximadamente del Sácale empleo. a 4 trabajadores por empresa. Así que eso es lo que podría ocurrir si la pregunta que tú haces Sí. respecto al tema del desempleo. Porque no sé si te acuerdas, estuvimos conversando también en otro programa, Sí. tenía que ver con el tema del royalty minero. Sí. Y cómo se iba a financiar el royalty minero. Mira, ahí ¿por qué me acordé a raíz de eso? Porque la tasa del royalty minero está como en un 41%. Por ahí está la tasa efectiva, ¿cierto, Jorge? Sí. 41, la tasa efectiva. Y va a subir a 46. Sí, 46. Y entonces, una de las fuentes de financiamiento, es decir, cómo van a financiar la empresa minera este incremento de tasa, se dice que por tecnología, es decir, disminuyendo personal. Ahí derechamente, ¿entendés? Derechamente ahí. Porque lo pueden hacer, ¿ya? Tecnificando más. Así que, Sí. bueno, esperemos que ahora también uno tiene que tener la mirada, tiene que ser objetivo, es decir, bienvenido el hecho que suba el sueldo mínimo para Sí. aquellos trabajadores. ¿Por qué? Porque ¿quién vive con 410.000? Y hay mucha gente que recibe solamente el mínimo. Solamente. De Así hecho, que bienvenido para todos esos grupos de trabajadores que hoy día viven del sueldo mínimo. Y claro, tú dirás son 30.000 pesos, pero pucha que son Sí, importantes. por Así ejemplo, que, las personas que trabajan en la municipalidad, en tema del aseo de los colegios, que trabajan media jornada, en medio sueldo Sí. mínimo. No es el Así sueldo que mínimo completo. bienvenido por ello, Sí. pero entendiendo, como te digo, que acá son los gobiernos los que tienen que velar para que estos reajustes, para que estos aumentos tengan su sustento, tengan su respaldo y la economía siga funcionando y el país siga funcionando. Sí. Eso. Jorge, voy contigo. Sí, me quedaba con Roberto. La verdad es que existen varias aristas que se pueden pasar a llevar, pero estábamos muy preocupados
que subir el sueldo mínimo pudiera producir desempleo. Por eso, de alguna otra forma, lo que se quiere llevar con esta ley es tratar de ir subsidiando a quienes más les cuesta. Ustedes lo decían, del 100% del universo de las empresas, 80% son las pymes. Sí. Por lo tanto, es un tremendo porcentaje que se va a ver afectado en sus márgenes. Sin embargo, lo que hace esta ley también trata de apoyarlo con los subsidios que acabamos de comentar recién. Sí. Por eso también nos llama la atención, y ahí está la respuesta matemática, por decirlo de alguna manera. No se dice, Hernán y Roberto, mañana subamos al tiro el sueldo mínimo a 500.000, ¿no? Sino que se hace de manera parcializada. Gradual, sí. Para ir acomodando los escenarios económicos. Porque si lo hacemos de una, tenemos claro que vamos a estar en presencia de la pyme. Queda grande, sí. Por eso, de alguna forma, también considera que raya para la suma, el sueldo se va a subir en un 22%. ¿Y cuánta inflación estamos hablando hoy día? A la cual queremos postular el 10 para abajo, ¿no? Sí. Ojalá logramos un dígito. Sí. Por lo tanto, estamos tomando más plata a la economía de lo que la inflación se refiere. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto, digamos, circulante al juego de la economía? Más inflación. Y como decía Roberto, ¿qué sacamos con subir el sueldo, tanto dinero más, si los precios de las cosas van a subir? Entonces, la idea es que en la raya para la suma podamos conseguir una ventaja de tener más dinero en nuestras liquidaciones y poder tratar de aumentar el poder adquisitivo. No sacamos nada con tener más dinero si el precio de las cosas van a subir. En definitiva, no estaríamos aportando nada. 830.000 personas ganan el sueldo mínimo en Chile. Solo el mínimo, ganan solo el mínimo. Solo el mínimo. Y yo encuentro tan injusto eso de que le paguen la mitad, compadre, el sueldo mínimo a esas personas que trabajan. Si bien es cierto, sí, trabajan mediodía, pero esas son personas súper humildes y que reciban la mitad del sueldo mínimo, yo no. Pero bueno, y a través de contratistas, entonces el contratista seguramente le pagan completo el sueldo mínimo al contratista, pero él paga la mitad. Seguro, pues hay un montón de cosas de las cuales a lo mejor sacar ventajas y al final estamos hablando igual de rentabilidades. Sí. Y uno se tiene que mover. O sea, te digo, cualquiera va a querer moverse dentro del marco regulatorio para poder obtener maximizar rentabilidades. Sí, y en ese sentido es una práctica que se utiliza, lamentablemente. Sí. Pero yo espero que de alguna otra forma podamos con estas políticas poder un poco subir algún tipo de tratar de enfrentar hoy una crisis inflacionaria con algunas lucas más en el bolsillo de la gente. Uh-huh. Y hay estas personas, son 850.000 redondeando las personas que ganan el sueldo mínimo. Por eso que es súper importante que los empleadores y las pymes entiendan la otra parte de este subsidio. Ya. Yo creo que hay que orientarlo, hay que incentivarlo, empujarlo para que vayan a buscar ese beneficio. Entonces, si hoy día lo que uno tiene que asesorar a sus clientes es justamente en eso, es decir, aquellos que pueden que postulen y que cumplan los requisitos para postular a este subsidio que entrega el Estado, porque eso es lo que trae esta ley, bueno, que lo hagan y eso les va a permitir amortiguar, digamos, este impacto de este crecimiento del costo producto del aumento del sueldo mínimo. Entonces, yo creo que ahí hay que aprovechar todos los beneficios que se puedan estar otorgando. Sí, y de repente cuando decimos que aquí sí hay mucha desigualdad, y eso hay que ir en contra de eso, de la desigualdad, y tratar de ir acortando la brecha de desigualdad. Pero también hay que mirar el ejemplo de otros países. Por ejemplo, aquí si estamos hablando de 500.000 pesos, estamos hablando de alrededor de 750 dólares mensuales, a comparación con Venezuela le pagan $5 mensuales a la gente de sueldo mínimo. $5. Claro, son alrededor de $620 mensuales, claro. Aproximadamente acá en Chile, mensuales, el sueldo mínimo. Yo igual, ya que estamos hablando del tema del ingreso mínimo también, y hablando de desempleo, darle un minuto también al tema de lo que va a ocurrir ahí cerca de ustedes, pues en Ventana, recordar que se va a cerrar una división de Codelco ahí que va a dejar alrededor, y según lo que yo tengo en los antecedentes, son casi 6.000 personas que van a quedar sin trabajo. Así es. Y muchas personas que van a tener que gastar mucho más. Por ejemplo, el pequeño minero, vamos a ese tema,
el pequeño minero que tiene una minera y necesita mandar su mineral, que lo mandaba a Ventana, hoy día va a tener que mandarlo al norte, porque no van a dar abasto acá, va a tener que mandarlo a muchísimos kilómetros, y eso va a subir muchísimo los costos obviamente de transporte. Entonces el margen que nos va a quedar es muchísimo. Por eso, mira, a ver, todos estamos con el tema del medio ambiente, pero ¿por qué no se implementó y se trabajó y se invirtió más en aminorar el tema del medioambiental y no aumentar el desempleo? Porque hoy día llegamos a una tasa de un 8,4% de desempleo a nivel nacional, y se cierra una fuente de trabajo que llevaba 50 años, más, creo, 60 años de funcionamiento. Sí, ahí pasamos del tema del ingreso mínimo, pasamos al desempleo, sí, que es uno de los temas que íbamos a tocar también. Sí. Es importante, yo adhiero también al tema de la salmonera en el sur. Sí. Pretende cerrar salmonera por el impacto medioambiental también. Existe un microbio que segrega el salmón que se produce, que es una especie. Este microbio contamina las aguas y mata de alguna forma el ciclo natural donde está la salmonera. Pero yo también concuerdo contigo, Hernán, que de alguna u otra forma acá se tiene que trabajar en paralelo con inversión en tecnología y desarrollo. Sí, sí. Y en ese sentido, el Estado es parte importante y poder trabajar también en abordar este tipo de problemas. Oye, ¿existen vacunas para los salmones? Claro. ¿Tú sabías? Existen vacunas para los salmones. Sí. Noruega es nuestro competidor natural en salmonera. Así es. Ellos producen 1.000 toneladas de salmones. Sí. Y tenían el mismo problema de nosotros. Sí. Ellos dividen el mercado. Ojo, me tiré con la salmonera para hablar de la industria que hoy día estamos tratando de cerrar y qué sé yo. Sí. Y ellos también tienen determinadas zonas rojas y zonas verdes. Y esas zonas rojas las están tratando. Y las zonas verdes ya empezaron con el nuevo proceso de criar salmones vacunados sin impacto medioambiental. Yo también pienso lo mismo que pasa en Ventana. A lo mejor, ojo, Ventana estaba funcionando con pérdida. Ojo, también hay un tema ahí de rentabilidad. Pero esa cuestión de las pérdidas, a lo mejor, hoy en día en minería en Chile es raro que... Pero en comparación que van a tener que a lo mejor subsidiar y gastar un montón de plata en esos 6.000 trabajadores también, pues. Entonces, a ver, yo vengo del mundo de la minería y sé que se apuraron porque hubo mucha presión por lo que prometió el presidente Boris en su campaña de cerrar Ventana, y la verdad que eso lo lograron, pero yo voy a volver a insistir, soy amigo del medio ambiente, pero hay que de alguna manera proteger la fuente de trabajo, Roberto, porque si seguimos así, cerrando, mira, yo me tocó a mí ir el año 2006 a apoyar a los trabajadores de salmonera. Fuimos a hacerle una especie de charla, ahí nos juntamos con representantes de 40.000 trabajadores del salmón, ahí en Frutillar, en Puerto Montt, ¿ya? Yo era dirigente sindical de una minera acá en la Andina, trabajaba yo. Entonces, también se habló del medio ambiente, se habló de la problemática del medio ambiente. Pero también muchos de eso decían, oye, paramos la salmonera, dejamos de contaminar, pero ¿con qué llenamos la olla, Roberto? Ese es el gran problema, así, que traen ya que trajeron a la luz la salmonera, como las empresas mineras, sí, el tema de la contaminación, lo que generan, y lo que estaba hablando ahora Jorge de Ventana, sí. Claro, efectivamente, es decir, ¿cómo lo tomas? Porque es una u otra cosa, es decir, por ejemplo, en el tema de las mineras, ¿cierto? Todo el tema del medio ambiente, la contaminación y lo que está generando te dice, ok, hay que cerrar planta. Cerrar planta implica pérdida de fuente laboral. Es decir, hace un país más pobre. Así es. Ya, pero ¿cómo contrarrestar eso? Entonces, ¿cómo contrarresta eso? Bueno, ahí lo que hay que son temas de inversión, es decir, mejorar la inversión, la infraestructura, las reglas del juego, lo que hay que, cómo rayar la cancha. Oye, es decir, la verdad que no es un tema fácil. Sí. No es un tema fácil, pero bueno, para eso están los gobernadores. Los que gobiernan son para que nos guíen y nos encuentren las soluciones. Si no,
¿para qué estoy gobernando? Dice, pero te quiero hacer un punto ahí, Roberto. Resulta que toda esta gente que es de la izquierda y que son muy amigos del medio ambiente, pero cuando ven los parámetros de cómo se trabaja en China, donde hay ciudades que pareciera que tuvieran nublado, pero es pura contaminación, de eso no se fijan. O sea, eso el medio ambiente ya es porque es China, es porque es Partido Comunista. Pero sin embargo acá, en Ventana, en toda esa zona, es una zona de sacrificio, ha habido varios casos de intoxicación y todo el tema, pero trabajemos para evitar y que sean las empresas exigir, ¿no es cierto?, inversión para que baje la contaminación, pero no cerremos el asunto, porque tampoco le afecta a todo el mundo. Y lo otro, de que es una empresa que estaba de antes que se instalara la población llegó a instalarse al lado de la empresa, como pasó aquí en Cabildo. En Cabildo nosotros tenemos la empresa, la minera La Ceniza. Yo estoy a 500 metros de distancia de la minera, al menos en línea recta, y aquí yo tengo mucho polvo aquí de La Ceniza. Pero ¿qué pasa si cierra La Ceniza? Trabajan 700 personas. Pero de esas 700 personas, agrégale la familia, y agrégale el comercio, y agrégale el colectivo, y agrégale todo lo que depende de esta empresa Cabildo. Entonces la cerramos, y ¿dónde ponemos los trabajadores? Cuando se hablaba, por ejemplo, cortemos todos los paltos, pero sin embargo hay personas que llevan 30, 40 años trabajando en la empresa, en las agrícolas, y le cortamos los paltos, no hay problema. Pero ¿con qué llena la olla esa persona? Por eso que estamos hablando, que el tema pasa por un tema de mejorar la infraestructura, inversiones, Sí. Si no es cerrar por cerrar. Yo creo que ese es el tema. Pero ya se hizo. Es lo que tiene que entender el gobierno, es lo que tienen que entender los gobiernos de turno. Sí. Claro. Dale, Jorge. Fíjate, Roberto, Hernán, que cerrar ventanas son 150 millones de dólares. Sí, pues tiene un costo. También para cerrar algo tienes que meter lucas. Sí, pues el costo. Tiene un costo alto. 150 millones de dólares. Sí. Luego voy a alargar 2 minutos o menos 2 minutos en el tema. Yo soy de la 8ª región, hoy día, creo que la 16 da el núcleo hoy día. Muy de cerca el tema de Lota Coronel. Así es. ¿Te acuerdas? Sí. En AMI se cerró el carbón. Sí. Hoy todavía es un tema latente donde colocan la gente, esa masa trabajadora, cómo lo traslada de industria. La reconversión, cómo lo reconvertía la gente. Y la conectividad entre Coronel y Concepción es pésima. Yo no sé si ustedes conocen la ruta 160. Sí, yo la conozco. Es un tremendo tema, Roberto. Es como si existiera solamente... Pero ¿cuántos años han pasado desde que se cerró el tema? Hace rato. ¿En qué etapa tiene que haber sido? ¿Los 60, 70? Puede ser, sí. Y todavía tiene repercusión. No, pero Claro, pero Roberto, que sí, la mayor cesantía está en Lota, Coronel. Y eso es un arrastre, eso es flagelo, porque la gente no logró trasladarte. Claro. Me tocó estar por ahí en hay una mina que está bajo el mar. Claro, el chiflón. El chiflón. El chiflón del diablo. Así El es. chiflón del diablo, claro. Mira, yo estuve hace cerca de 5 años atrás. Lo acabo de googlear, se cerró finalmente el Lota el 16 de abril, terminó de cerrarse todo, el 16 de abril del 97, claro. Por si acaso. Y 100 mineros ingresaron por última vez al yacimiento de Nacar. Dale, Roberto. Claro. No te decía que debe haber sido 10 años, 5 años atrás, que yo estuve por ahí, estuve en el chiflón del diablo. Bueno, y efectivamente es una zona muy pobre. Así es. Y son las consecuencias que trae el cerrar, ¿ya? Y eso no se mide. Y es lo que podríamos decir, mira, anticipar lo que va a pasar en Ventana. Claro que sí. Lo que va a pasar en Ventana. Sí. Muchachos, permítanme un segundo. Estamos en el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl. Hoy saludar con mucho cariño a la gente de Petorca. Hoy día me encontré con unos amigos de Petorca agradeciendo los programas que hacemos, entre ellos este programa. Y también, obviamente, nosotros tenemos la radio Agricultura en la mañana con las noticias ahí conectados. Así que gracias por eso, por esas palabras, porque uno se topa con la gente en el y lo ubican por la caballero de la radio. Y te hacen los comentarios y uno se siente feliz de que aporta con esto, con esta discusión, este aporte, este debate, en pos de entregar información a la gente. Así que
sigo agradeciendo la oportunidad de tener este programa en la radio con ustedes. Bueno, importante para nosotros como Colegio Profesional de Ciencia Económica y Administrativa, estar en tu programa de radio, poder llegar no solamente a la provincia de Petorca, digamos, tú tienes un alcance nacional. Sí. Nosotros somos un colegio joven, un colegio nuevo que se está dando a conocer. Comentarles que hoy día tenemos una charla gratuita, hoy día en la tarde. Vamos a partir con una serie de charlas, de foros, en nuestro colegio profesional COPSEA. Partimos hoy, 2 de junio, con una charla sobre la tributación de las organizaciones sin fines de lucro. Quienes se interesen pueden todavía inscribirse, www.copsea.cl o www.cp6chile.cl. La charla que es de 2 horas con material de apoyo para analizar todo lo que es la tributación de estas organizaciones sin fines de lucro que también pagan impuestos. Siempre tienen muchas dudas. Y hay muchas organizaciones sin fines de lucro. Así que, bueno, nosotros estamos en eso, empeñados en crecer, en difundir nuestro colegio profesional y poder aportar con algún granito de arena a la comunidad, aportar con nuestros comentarios en este programa de radio, en esta charla que ahora vamos a iniciar, que ya lo hemos programado para hacer todos los meses una charla gratuita o un taller gratuito. Así que invitar a los profesionales de la contabilidad para esta charla, invitar a la comunidad. Así que inscríbanse. Vale. Hoy a las 6 de la tarde. Perfecto. Oye, recordarles que en nuestra página web www.hradio.cl hay un banner, usted pincha ese banner y se va a la página web de COPSEA. Jorge, va a ir cerrando el tema de ventana. Esperemos que se haga bien y que la gente que va a quedar desempleada le deseamos lo mejor y que se reinvierta y que vaya y encuentre trabajo con una difícil situación que tenemos, difícil situación económica para las empresas, difícil situación con un desempleo en aumento. Bueno, tendrán planificado el gobierno de turno cómo solucionar ese problema. Ojalá que lo hagan de buena manera, nomás por Jorge, ¿no? Sí, mira, voy a detenerme un segundo en lo que acaba de decir Roberto respecto al curso que va este viernes a la tarde, ¿no? Sí. Muy importante, las organizaciones sin fines de lucro hoy en día, háganse partícipes del curso, muy importante. Esto, más que aportar como cultura general, es un tema contingente, y que nuestro colegio, el Colegio de las Ciencias Económicas y Administrativas, lo dé de manera gratuita, es una ventaja para todos. Y la idea es que se difunda de una manera masiva. Se viene una corriente de charla gratuita de parte del colegio también en todo tipo de ámbito, pero el de hoy día no deja de ser importante. Así que una invitación para que la gente se inscriba y pueda disfrutar de este curso. Tienen que entrar a la página y inscribirse, ¿no es cierto? Sí. Ya. Tienen que entrar, por eso digo, puede entrar a www.cp6chile.cl. Sí, o a copsea.cl. Así ahí se pueden inscribir. Y le mandan el link, ¿no? Sí. Y le mandan el link a la persona que se inscribe. Porque voy a avisar a algunas organizaciones, sobre todo a la que pertenezco yo, que es la organización sin fines de lucro de y para la discapacidad aquí Cabildo. Voy a avisarle a su presidente que se ingrese y se anote. Hoy día es un tema tributario, pero como bien dice Jorge, lo mencionó, ¿cierto? Nosotros somos un colegio de ciencias profesionales y de ciencias económicas y administrativas. Sí. La idea es un tema económico y de hecho ahí estamos tratando de ubicar a Alejandro Mancilla para que nos pueda aportar con una charla, una charla económica, y bueno, y Jorge también en ese ámbito que él se mueve y los contactos que tiene. Oye, le estamos tirando los panelistas en Está bien. Jorge, Alejandro tiene su programa propio aquí. Educación financiera. Se llama educación financiera. Sí, educación financiera. Así que bueno ese tema. Oye, Roberto, para seguir contigo un poquito, el calendario de la renta, ¿en qué va eso?
Estamos en este minuto, vamos a decir, cerrando el ciclo de la operación Renta T 2023. El 22 de mayo salieron ya las cartas con las observaciones a las declaraciones de renta. ¿Ya? Las declaraciones juradas, porque acá se presentan declaraciones juradas, declaraciones de renta. Las declaraciones de renta juradas ya estaban observadas. En el momento que tú subías una declaración jurada que esta quedaba observada o no quedaba observada, las declaraciones de renta, todas las declaraciones de renta que quedaron observadas, esto se levantó el 22 de mayo. Y ahora, la primera semana de junio, no es preciso el servicio, pero sí durante la primera semana de junio o a contar de la primera semana de junio de cada año, tú puedes hacer ahora las rectificatorias de las declaraciones de renta. Ya, perfecto. Tú puedes, ahí parte el proceso de rectificación. Ahora, el proceso de rectificación pues, tiene periodo de prescripción también, ahí de acuerdo al Código Tributario, ya, a los 3 años o a los 6 años, va a depender. Hoy día lo que se está, tú puedes estar hoy día, por ejemplo, rectificando declaraciones de renta del año anterior. Ya. Esa tú las puedes rectificar hoy día. Estamos ahora partiendo con las declaraciones de renta del año tributario 2023. Lo que pasa es que esto se van enlazando. Entonces, eso es por un lado. Entonces, por un lado tenemos un tema que ya partió, ya están las observaciones y ahora empiezan las rectificatorias. Pero el proceso, como un proceso de operación renta, parte con la confección de declaraciones juradas por allá por marzo del 2023, comenzaron a levantarse las declaraciones juradas, después se continúa con las declaraciones de renta y se termina con declaraciones juradas. Entonces nosotros ahora, el 30 de junio, se presentan las últimas declaraciones juradas. Son aproximadamente 20 declaraciones juradas que aún falta por subir, y dentro de esas están las declaraciones juradas que tienen que ver con los contribuyentes que tributan en el régimen del semi-integrado, que tienen que subir 2 declaraciones juradas, que es la 1847 y la 1926, la 1913, que es una de caracterización tributaria, y está la declaración jurada que tiene que ver con las organizaciones sin fines de lucro, que es la declaración jurada 1945, ¿ya? Y lo otro son declaraciones juradas que tienen que ver con las transacciones que se hacen con el exterior, el tema de los precios de transferencia. Así que el proceso está terminando, termina el 30 de junio. Pero esto es continuo, ¿ya? Porque todo proceso de operación renta, como digo, tiene esto de que tú presentas tus declaraciones juradas, presentas tus declaraciones de renta, si están observadas, tú entras en un proceso rectificatorio y ahí empieza la rueda. Perfecto. Oye, a veces tú estás haciendo rectificaciones de 5 años atrás, por lo tanto, hay otro tema más que tiene que ver que la tributación, por ejemplo, tú puedes estar trabajando, rectificando una empresa donde hay 1 o 2 sistemas tributarios distintos en el periodo. Tiene su grado de complejidad. Perfecto. Oye, nos quedan poquitos minutos y no queremos irnos sin comentar un tema también muy en boga que está en estos minutos. Hay algunos parlamentarios, Jorge, que quieren eliminar la UEF. Y eso traería varios problemas, según dicen los que son entendidos en la materia económica. Lo central es que nosotros recibimos pago en pesos, pero pagamos muchísimas cosas en UEF, como el dividendo, la colegiatura, varias cosas que se pagan en UEF, y la variación ha sido bastante alta, producto de la inflación. Obviamente, recordar a la gente también que cuando sube la inflación, obviamente sube la UEF. Baja la inflación, que es difícil que la haya, pero cuando ha habido, también baja la UEF, pero muy pocas veces se ha dado eso. Generalmente sube la UEF. ¿Cómo está ese tema de la variación de la UEF también, Jorge? Qué bueno traerlo a colación. Ha sido una semana de bastante movimiento económico y uno de los aspectos importantes, la inflación, por supuesto que se añade el OEF. ¿Te acuerdas tú que hiciste un comentario súper asertivo que el OEF fue creado en 1967 en el gobierno de
de Eduardo Frei. Sí. ¿Cierto? Y en ese momento se creó la UEF principalmente para asegurar la inversión a largo plazo. Así es. Una cuestión tan lógica que si hoy día invierto algo, no sé cuánto va a valer mañana, por lo tanto, se valorizó en una moneda que pudiera captar los efectos inflacionarios. Pero se nos olvidó, creamos muchas aristas, y entre aquellas aristas casi solamente obligaciones. Se nos obligó a lo mejor crear derechos en UEF, y en esa parte, por supuesto, cuando hablamos recién del sueldo mínimo, sí, tenemos que hablar de ajuste del sueldo mínimo una vez y otra vez cada vez que pasan gobiernos, pero a lo mejor una de las soluciones puede ser eso, de generar un indicador de nuestros ingresos en UEF. Pero esa es una propuesta hoy día política, una propuesta económica a lo mejor se puede conversar después, pero sin lugar a duda que podría ser un golpe económico importante porque la gente ya no estaría firmando contratos en pesos, sino que en UEFs. Entonces iríamos a la par con los efectos inflacionarios. Claro. Sería una buena alternativa de poder actualizar nuestra matriz de economía e índices. Estamos evolucionando en ese sentido. Yo no lo veo con malos ojos. Ah, perfecto. Voy contigo, Roberto, pero sí, te hago un punto, Roberto, voy contigo. Cuando hablábamos de que la UEF era para los créditos, sobre todo que son créditos a largo plazo, 20 años, 30 años, el tema es que le aplican a la UEF a cosas que son tramos cortos, de 1 año, 2 años, y ahí no debería operar la UEF, debería operar que eso es lo que yo iba a señalar. Pues mira, sí. Jorge, tú señalaste, Jorge, que el año 1967, sí, por ahí, ¿cuándo fue por ahí? Sí, ahí fue. ¿Y cuál era el objetivo de la unidad de fomento? Tenía un objetivo claro. Tenía la creación de la unidad de fomento, ¿cierto? Para el tema de inversiones a largo plazo. Ya. Pero resulta que se fueron colgando de la UEF otras obligaciones. ¿Ya? Por ejemplo, el arancel de las universidades. Por ejemplo. Entonces, y por supuesto el tema de las viviendas. Entonces, claro, del momento que la UEF sube y que efectivamente la UEF está relacionada con el índice del consumidor, encarece, se va encareciendo. Y como está asociado a la inflación, nosotros el año pasado, ahora ya bajamos el acumulado 12 meses a abril, falta ahora el indicador de mayo que tiene que salir estos días, Jorge, ¿no? Pero a abril el indicador de 12 meses de la inflación llegó al 9,9, es decir, bajó de los 2 dígitos. Estuvimos sobre los 2 dígitos, y eso hace que la UEF esté alcanzando niveles. Imagínate que por allá por el 22 de mayo ya pasó los 36.000 pesos. Así es. ¿Ya? Y va a llegar ahora el 9 de junio, que es el último cálculo, porque ahora tienen que recalcularlo, ¿cierto? Pero el 9 de junio va a llegar a los 36.062, o el valor del UEF. Entonces, tiene su efecto negativo la variación UEF, pero fue porque se tomaron de la UEF otros que a lo mejor no debían. Deberían haber mantenido en valores fijos. Sí, porque un tema tan importante, el arriendo viene raíz, Hernán. Sí, lo que dice Roberto es importante. Sí, pero quiero hacerte un punto, Jorge, antes que contigo. Mira, el tema de que la UEF, estamos de acuerdo a largo plazo, todo el tema, y lo afecta la inflación, pero resulta que todo eso, la inflación más la UEF que sube, qué sé yo, pero los sueldos no suben en la misma variación. Nosotros vamos de atrás, por lo tanto perdemos poder adquisitivo. Porque si no sube la UEF, no sube, la inflación no sube las cosas. Dale, Jorge. Claro, es un tema a corregir completamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ojo, que aquí se trata de aprovechar escenarios políticos. Hay algunos que postulan eliminar la UEF. Pero ¿qué instrumento o qué factor lo va a reemplazar? Podríamos crear para protegernos de la inflación? Así es. Yo creo que el tema es como cuando nosotros hacemos una empresa netamente exportadora. La empresa, sus ingresos dependen única y exclusivamente de la variación del dólar. Así es. Por lo tanto, si tú exportas madera, y me refiero a muchas industrias de Concepción, la frutícola acá en la zona, los ingresos te varían muy fuerte si el dólar a la baja, por ejemplo. Pues resulta que tu cuenta de luz, tu cuenta
cuenta de agua y agrégale un montón de cargos en tu matriz de costo, está en pesos. Claro. Por lo tanto, eso va a aumentar y tus ingresos, ¿qué sucede si el dólar baja? Si tú exportas, sí, van a bajar, por lo tanto hay una descompensación de rentabilidades. Es lo mismo en UF, pero a nivel nacional y un tema contingente para la población. Debemos, en mi postulado de manera personal, debemos indexar la UF a todas las aristas de los ingresos y egresos. Por lo tanto, si yo contrato un crédito hipotecario, me lo cobran en UF. Sin embargo, mis ingresos también deberán ir indexados al UF, porque me descompenso de una manera económica. Por supuesto que es un tratamiento súper fuerte porque de alguna u otra forma va a quizás a equilibrar, hoy día desequilibrar porque estaban acostumbrados a recibir nosotros pesos y no UF en el sueldo. Pero sin lugar a duda que esto en el tiempo tiene que tender a equilibrarse otra vez. Sí. Y por supuesto hacer una justicia como económica, entre comillas, ya que estamos en proceso de cambio, ¿por qué no? Perfecto. Oye, se nos fue el tiempo volando, ya tenemos 55 minutos de programa, tenemos que irnos. Recuerde que estamos en el 88.3 cada viernes de 11 a 12 del día y con repetición este mismo programa los días martes de 11 a 12. Repetimos este programa conversando de ciencias económicas y administrativas acá en H Radio, gracias al colegio, al nuevo colegio de ciencias económicas y administrativas. Roberto, qué gusto tenerte nuevamente. Tocamos varios temas importantes. Obviamente, como siempre decimos, esto queda subido a la página web, el video, el audio, donde usted lo puede conseguir ahí y ver las recomendaciones o lo que hemos conversado en este programa. Ahí lo puede ver en cualquier momento. Así que gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias, Hernán, que nos da este espacio a nuestro colegio profesional de ciencias económicas y administrativas. Así es. Nos recordamos de otro... Me lo voy a aprender. De otro colegio, que también te costaba harto. Sí, claro, somos... que solo años, por Roberto, solo años, ya. Oye, sí que un gusto haber estado en este programa aquí junto a Jorge Avilés. Representamos nosotros al colegio profesional. Jorge es el segundo vicepresidente del colegio. Así es. Y bueno, y quien habla el presidente. Y apareció en cámara y salió raudamente el secretario. El secretario, correcto. Que le mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Jorge, gracias por compartir con nosotros. Mira, siempre es un gusto estar acá en representación del Colegio Profesional de Ciencias Económicas y Administrativas, ingenieros comerciales, contadores, editores, ingenieros en administración, carreras afines. Vengan, participen, adhiéranse al colegio. Esta tarde hay una charla interesantísima, contingente, de instituciones sin fines de lucro, extensa, aporta, es total, va a aportar, se los aseguro, lo van a necesitar en el corto plazo, por la contingencia económica y política de este país. Así es. Y por supuesto también lo otro, dejarle a la gente un tema de conversación, que escuchen el programa, lo discutan en su casa, porque ahí sale la conclusión más leal de todo, en el living de la casa. Así que muy grato estar acá. Roberto, siempre hay un privilegio compartir con él la mesa y a disposición de ustedes, muchachos. Así que perfecto. Un abrazo. Y ya lo vamos a tener también a Roberto en el programa Educación Financiera, porque tenemos un temita para que conversar con él. Oye, los dejamos, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Quédense con la buena música, los 70, 80 y 90, la música que no pasa de moda acá en la radio. Nos vamos y ya regresamos, no se vayan, chau chau.